Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del mundo del entretenimiento y les traemos la información más jugosa. Hoy prepárense porque tenemos una exclusiva que los va a dejar boquiabiertos. Imaginen esto, el aeropuerto, ese hervidero de despedidas y reencuentros, de prisas y momentos inesperados. Pues bien, ahí mismo, en medio del bullicio, nuestra queridísima Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su carisma, ha decidido abrir su corazón y compartir algunos secretos del amor. Si han oído bien, esta vez no hablamos de sus fabulosos looks o de sus proyectos más recientes, sino de ese tema que a todos nos intriga y nos mantiene pegados a las pantallas, el amor. ¿Qué está pasando en la vida amorosa de Demet? ¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Qué consejo nos daría a nosotros, simples mortales, en nuestra búsqueda del amor verdadero? Pues quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar cada detalle de esta revelación que ha causado revuelo. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. La escena es clara, Demet Özdemir, con esa elegancia innata que la caracteriza, se encuentra en el aeropuerto. Probablemente camino a un nuevo proyecto, quizás a unas merecidas vacaciones, o quién sabe, tal vez a un encuentro especial. Y es en este escenario, a menudo transitado por el destino, donde las palabras fluyen con una sinceridad que desarma. Los flashes de las cámaras, las preguntas de los periodistas, y en medio de todo, una respuesta que se convierte en noticia. ¿Qué se trae entre manos nuestra estrella? La pregunta clave que se han hecho muchos es, ¿está Demet enamorada? ¿Ha encontrado a esa persona especial que ilumina su vida? La respuesta, amigos míos, no es un simple sí o un no, es algo mucho más profundo, algo que revela la madurez y la sabiduría que ha adquirido Demet a lo largo de su carrera y sobre todo, de sus experiencias vitales. Ella misma ha sido muy reservada sobre su vida privada, lo cual es comprensible dada la atención mediática constante. Sin embargo, cuando la pregunta sobre el amor surge, especialmente en un contexto tan público como un aeropuerto, la evasiva suele dar paso a una reflexión. Y en esta ocasión, Demet no ha decepcionado. Lo que ella ha compartido no son nombres ni detalles escandalosos, sino más bien principios, enseñanzas y una perspectiva sobre las relaciones que vale oro. Ha hablado de la importancia de la autenticidad, de conocerse a uno mismo antes de poder amar verdaderamente a otro. Parece que Demet ha comprendido que la base de una relación sólida y saludable empieza por uno mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? A veces, en nuestra prisa por encontrar pareja, olvidamos invertir en nuestro propio crecimiento personal, en entender nuestras necesidades, nuestros valores, y lo que realmente buscamos en una conexión. Demet ha hecho hincapié en que el amor no es solo una emoción fugaz, sino una construcción diaria, un compromiso mutuo que requiere esfuerzo, comprensión y perdón. Ha mencionado que cada relación, incluso aquellas que no perduran, deja una huella, una lección valiosa que nos moldea y nos prepara para lo que venga. Esto es algo que debemos aplaudir, porque es fácil caer en la frustración cuando una relación termina. Pero si podemos verla como una oportunidad de aprendizaje, como un escalón más en nuestro camino, la perspectiva cambia radicalmente. Ella transmite esa idea de que no hay fracasos en el amor, solo experiencias que nos enseñan a ser mejores, tanto individualmente como en pareja. Y aquí viene la parte que a muchos les generará más curiosidad, ¿está ella aplicando estas lecciones en su vida actual? Si bien Demet no ha dado nombres, sus palabras sugieren una profunda introspección y una etapa de plenitud personal. Ha hablado de la importancia de la comunicación honesta, de no tener miedo a ser vulnerable, y de cómo el respeto mutuo es el cimiento sobre el que se construye cualquier amor duradero. Imaginen un diálogo donde las parejas se escuchan activamente, donde se expresan sus miedos y deseos sin temor a ser juzgados. Suena a utopía, ¿verdad? Pero Demet nos está diciendo que es posible, que es el ideal al que deberíamos aspirar. Ha tocado también el tema de la independencia dentro de una relación. Y esto es crucial. A menudo el miedo a perder a la pareja nos lleva a una dependencia excesiva, sofocando tanto al otro como a nosotros mismos. Demet ha insinuado que un amor sano no anula la individualidad, sino que la potencia. Que cada uno debe tener su propio espacio, sus propias pasiones, y que la pareja se enriquece de estas experiencias externas. Es como dos árboles que crecen uno al lado del otro, sus raíces se entrelazan
o sus ramas se extienden hacia el cielo de forma independiente. Una metáfora preciosa que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Otra enseñanza que Demet parece haber interiorizado profundamente es la del perdón. El perdón no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Todos cometemos errores, todos tenemos fallos. Y aferrarnos a ellos, o juzgar duramente a quienes nos han herido, solo nos impide avanzar. Demet, con su habitual gracia, ha transmitido un mensaje de liberación a través del perdón. Es soltar el lastre que nos impide volar. Y en el amor, esto es fundamental para sanar viejas heridas y abrirse a nuevas posibilidades. Ahora pensemos en el contexto de estas declaraciones: el aeropuerto. Un lugar de tránsito, de movimiento constante. Tal vez estas palabras salieron a la luz en un momento de reflexión sobre el viaje de la vida, sobre las personas que entran y salen de ella, y sobre el impacto que tienen. Quizás estaba a punto de encontrarse con alguien, o despidiéndose de alguien, y estas ideas sobre el amor surgieron de forma natural. La belleza de estas revelaciones es que no se sienten forzadas, sino que emanan de una experiencia genuina. Algo que también ha capturado la atención es la forma en que Demet aborda la presión social y mediática sobre su vida amorosa. Ella ha demostrado una gran fortaleza al no dejarse llevar por los rumores o las expectativas externas. Su enfoque está en su propia felicidad y en lo que es correcto para ella, no en lo que los demás esperan. Esta independencia de criterio es un verdadero regalo, especialmente para aquellos que seguimos de cerca su trayectoria. Nos inspira a vivir nuestras propias vidas de acuerdo a nuestros propios términos, sin sentirnos coaccionados por las opiniones ajenas. Me pregunto si estas lecciones sobre el amor son el resultado de alguna experiencia particular, de una relación pasada que le enseñó valiosas lecciones, o si simplemente es una evolución natural de su propia madurez emocional. Lo cierto es que sus palabras resuenan con una autenticidad que invita a la reflexión. Ha compartido que el amor verdadero, ese que perdura y que nos hace crecer, no se encuentra buscando desesperadamente, sino permitiendo que llegue cuando uno está preparado, cuando uno se ha trabajado a sí mismo. Es como cultivar un jardín. No puedes forzar las flores a brotar, pero si preparas la tierra, riegas y abonas, cuando llegue el momento, la belleza florecerá. En definitiva, lo que Demet Özdemir nos ha revelado en el aeropuerto es mucho más que un simple titular. Son pilares fundamentales para construir relaciones sólidas y significativas. Ha pintado un cuadro de lo que significa amar de forma consciente, madura y, sobre todo, auténtica. Nos ha recordado que el amor es un viaje de autodescubrimiento, un camino que se recorre mejor cuando uno se conoce a sí mismo, cuando se valora, y cuando está dispuesto a compartir esa luz interior con otra persona. Así que, mis queridos amigos, ¿qué podemos llevarnos de estas palabras de Demet? Primero, la importancia de la autenticidad. Sé tú mismo con tus virtudes y tus defectos. Segundo, el amor es una construcción diaria, no un destino final. Requiere esfuerzo, comunicación y comprensión. Tercero, el perdón es liberador, tanto para uno mismo como para los demás. Y cuarto, la independencia dentro de una relación no es una debilidad, sino una fortaleza que enriquece la conexión. Y por último, pero no menos importante, no busques el amor desesperadamente, trabaja en ti mismo, prepárate, y cuando llegue el momento, estará ahí, floreciendo en su máximo esplendor. Ha sido un placer desgranar estas revelaciones con ustedes. Espero que esta charla sobre el amor, inspirada por nuestra querida Demet Özdemir, les haya servido de reflexión y les haya brindado nuevas perspectivas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos secretos del amor que ha compartido. ¿Están de acuerdo con sus puntos de vista? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos podamos aprender juntos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, denle a suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras noticias y exclusivas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.